Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísimo gusto verlos por aquí hoy, es un placer enorme tenerlos acompañándonos una vez más en esta aventura de explorar el fascinante mundo del entretenimiento, las series y las historias que nos cautivan. Espero que se encuentren muy bien, con toda la energía y las ganas de sumergirse en el tema que hemos preparado para ustedes en esta ocasión. Hoy vamos a desentrañar uno de esos misterios que tienen a muchos de ustedes debatiendo y especulando en los comentarios, y es que el corazón de esta conversación late fuerte en torno a Kerem Bürsin y Hande Erçel, y la icónica serie que los catapultó a la fama y al estrellato internacional, Senkalkapm, o como la conocemos en muchos lugares, Love is in the Air, o incluso El secreto para algunos. Y la pregunta del millón, la que ha generado ríos de tinta virtual y conversaciones animadas es, ¿Kerem Bürsin besa en su serie, específicamente en aquellas escenas que comparte con la talentosísima Hande Erçel? Sabemos que esta duda, aunque parezca sencilla, esconde un montón de matices, de interpretaciones y, sobre todo, de la profunda conexión que muchos espectadores sintieron entre estos dos actores. Si eres fanático de las telenovelas turcas, si te has enamorado de la química entre Serkan y Eda, si has vivido cada sonrisa, cada mirada de complicidad y cada momento de tensión romántica que nos regalaron, entonces este vídeo es para ti. Vamos a analizar a fondo este tema, desglosando escenas, revisando comentarios de fans y tratando de entender por qué esta pregunta ha resonado tanto. Y si todavía no lo has hecho, te invito encarecidamente a que le des a ese botón de asterisco suscribirse justo ahora. Te prometo que no te arrepentirás, porque en este canal siempre estamos trayendo contenido fresco, análisis interesantes y debates apasionantes sobre todo lo que amamos ver en nuestras pantallas. Únete a nuestra comunidad. Ahora sí, manos a la obra y adentrémonos en este fascinante universo. Cuando hablamos de Senkalkapm, es imposible no pensar en la química electrizante entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Desde el primer episodio, la tensión entre sus personajes, Serkan Bolat y Eda YLDZ, era palpable. Una tensión que para muchos trascendía la pantalla y se traducía en una conexión profunda entre los actores. Y es precisamente esa conexión la que alimentó las esperanzas y las expectativas de los fans, quienes ansiaban ver cada vez más cerca a sus personajes favoritos. Pero, ¿qué hay de los besos? Esta es la pregunta que ha generado más revuelo. En el mundo de las producciones turcas, especialmente en aquellas orientadas a un público más familiar o joven, las escenas de afecto físico, como los besos, a menudo se manejan con cierta sutileza o incluso se evitan por completo. Las regulaciones, las sensibilidades culturales y las expectativas del público pueden influir en la forma en que estas escenas se coreografían y se presentan. Y Senkalkapm no fue la excepción. Si nos ponemos a revisar las escenas de la serie, podemos observar que si bien hay muchísimos gestos de afecto, miradas intensas, abrazos apretados y momentos de gran cercanía emocional entre Serkan y Eda, los besos explícitos, al estilo de los besos apasionados que podríamos ver en producciones occidentales, son escasos o, para muchos, prácticamente inexistentes. Y aquí es donde surge la confusión y la pregunta que nos convoca hoy. ¿Significa esto que Kerem Bürsin no besó en la serie? No exactamente. Lo que sí es cierto es que en comparación con otras producciones, los besos en Senkalkapm fueron manejados de una manera muy particular. En lugar de besos largos y apasionados, a menudo se optaba por besos fugaces en la frente, en la mejilla, o incluso besos que se insinúan o se cortan justo antes de que ocurran. Esta técnica, conocida como besos insinuados, o besos fuera de cámara, es una forma de transmitir la intimidad y el romance sin cruzar ciertas líneas. Y lo lograron de una manera magistral, porque la química entre Kerem y Hande era tan poderosa que la tensión y el deseo se sentían incluso en la ausencia de un beso abierto. Entonces, ¿por qué la pregunta sobre Kerem Bürsin y los besos en su serie con Hande Erçel se vuelve tan importante? Creo que se debe a varias razones. Primero, la enorme popularidad de la pareja Serkan y Eda. La audiencia se involucró tanto con su historia de amor que querían verlos dar un paso más allá, expresar su amor de la manera más íntima posible. Segundo, la propia relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel en la vida real. Durante la emisión de la serie, se rumoreó y luego se confirmó su relación sentimental. Esto, por supuesto, aumentó aún más el interés del público en su conexión, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los fans, al verlos juntos en la vida real, sentían que merecían tener esos momentos de mayor intimidad en la ficción. Ahora, es importante entender que el hecho de que no haya habido muchos besos
Os explícitos no significa que la serie no haya sido romántica o que la actuación de Kerem Bürsin no haya sido convincente. Al contrario. La magia de Senkalkam residió en su capacidad para construir una narrativa romántica sólida a través de diálogos ingeniosos, miradas cargadas de significado, gestos tiernos y una química actoral innegable. Kerem Bürsin, como Serkan Bolat, logró transmitir a la perfección la evolución de un hombre frío y calculador a alguien que se enamora perdidamente. Y lo hizo con sutileza, con miradas que lo decían todo, con una entrega emocional que cautivó a millones. Las escenas donde Serkan miraba a Eda, donde se quedaba sin palabras ante su belleza o su inteligencia, donde sentía la necesidad de protegerla y cuidarla, eran tan poderosas que no necesitaban un beso explícito para transmitir el amor que sentía. La dirección, el guión y la actuación colaboraron para crear momentos de intimidad que resonaron profundamente en la audiencia. Muchos fanáticos argumentan que la ausencia de besos abiertos en realidad aumentó la tensión sexual y el anhelo, haciendo que cada pequeño gesto de afecto fuera aún más significativo. Y cuando hablamos de Kerem Bürsin en particular, su interpretación de Serkan Bolat fue fundamental para esto. Logró que el público creyera en su amor por Eda, incluso cuando sus acciones no siempre eran las más convencionales. Supo transmitir la vulnerabilidad detrás de su fachada de hombre exitoso y distante. Y cuando, de vez en cuando, se insinuaba un beso o se daba uno muy rápido, la emoción que generaba en el público era inmensa. Era como si cada pequeño contacto físico fuera un logro, un paso más en su complicado camino hacia el amor. Además, es interesante analizar cómo las expectativas del público evolucionan. En un principio, muchos esperaban ver escenas más gráficas. Sin embargo, a medida que la serie avanzaba y la conexión entre Serkan y Eda se profundizaba de maneras más emocionales y narrativas, la necesidad de besos explícitos pareció disminuir para muchos espectadores, quienes encontraron satisfacción en la intensidad de la conexión y en los gestos más sutiles de amor. La influencia de las redes sociales y los foros de fans también jugó un papel importante en la difusión de estas preguntas y debates. Los fans compartían sus teorías, sus escenas favoritas y expresaban sus deseos. Y en medio de toda esta conversación, la pregunta sobre los besos de Kerem Bürsin se convirtió en un punto focal, un detalle que muchos querían aclarar. Analicemos algunos momentos clave. ¿Recuerdan la primera vez que Serkan realmente se dio cuenta de que estaba enamorado de Eda? Fue un momento de profunda introspección, de lucha interna. Y aunque no hubo un beso apasionado en ese instante, la intensidad de su mirada y la conmoción en su rostro lo dijeron todo. O cuando tuvieron que separarse por circunstancias externas. El dolor en sus ojos, la desesperación de no poder estar juntos, eso era amor en su máxima expresión, y no requería de un beso para ser creído. Y por supuesto, no podemos ignorar la química palpable entre Kerem Bürsin y Hande Erçel en la vida real. Su relación, que comenzó durante el rodaje de la serie, alimentó aún más la fantasía de los fans. Verlos juntos en entrevistas en sus redes sociales, disfrutando de momentos cotidianos, hizo que la conexión en pantalla se sintiera aún más real. Y esto, a su vez, llevó a la pregunta, si están juntos en la vida real, ¿por qué no se dan más besos en la serie? Es una pregunta natural, impulsada por el deseo de ver reflejada la felicidad de la pareja en la ficción. Sin embargo, como mencionamos antes, las producciones turcas a menudo operan bajo diferentes parámetros. Y la serie logró tener un éxito masivo precisamente porque supo equilibrar el romance con otros elementos de la trama, como las intrigas, los desafíos profesionales y las dinámicas familiares. El énfasis estuvo en el desarrollo de la relación, en cómo dos personas tan diferentes llegaron a amarse profundamente superando obstáculos. Entonces, para responder directamente a la pregunta, Kerem Bürsin, en la serie Senkalkam, no protagonizó besos apasionados y prolongados al estilo occidental de manera recurrente. Los besos que se mostraron fueron en su mayoría fugaces, insinuados o dirigidos a otras partes del rostro, como la frente o la mejilla. Sin embargo, esto no disminuyó en absoluto la intensidad del romance entre Serkan y Eda, y la actuación de Kerem Bürsin fue crucial para transmitir el profundo amor y la conexión que sentía por Eda, incluso en la ausencia de besos explícitos. La química entre él y Hande Erçel fue tan fuerte que la audiencia podía sentir su amor en cada mirada, en cada gesto y en cada palabra. Es un testimonio de su talento actoral y de la habilidad de los creadores de la serie para construir una historia de amor convincente y emotiva, que resonó con millones de espectadores en todo el mundo. La belleza de su historia
Dicó en la cantidad de besos, sino en la profundidad de sus sentimientos y en la fuerza de su conexión. Y eso, mis queridos amigos, es algo que la serie Senkalkam logró de manera excepcional. Y ahora, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos desentrañado juntos uno de los temas que más ha dado que hablar entre los seguidores de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y de la exitosa serie Senkalkam. Hemos analizado la cuestión de los besos entendiendo el contexto de las producciones turcas y cómo la química entre los actores, junto con una narrativa inteligente, puede crear momentos de gran intimidad sin necesidad de escenas explícitas. Hemos visto que si bien los besos apasionados fueron escasos, la conexión entre Serkan y Eda fue innegable y conmovedora, lograda a través de miradas, gestos y una profunda entrega actoral por parte de Kerem Bürsin. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer enorme compartir este análisis con ustedes y estoy seguro de que muchos de ustedes tienen sus propias opiniones y recuerdos sobre esta serie. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les gustaba la forma en que se manejaron las escenas de afecto en Senkalkam? ¿Creen que la química entre Kerem y Hande fue suficiente para compensar la falta de besos explícitos? Dejen todos sus comentarios y reflexiones abajo en la sección de comentarios. Sus opiniones son lo más importante para nosotros. Y si disfrutaron de este contenido y quieren seguir explorando el mundo del entretenimiento con nosotros, no olviden darle un asterisco me gusta a este vídeo, asterisco compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, asterisco suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Estamos constantemente trayendo contenido fresco y emocionante para ustedes. Gracias de nuevo por su tiempo y su compañía. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.